Muchas gracias a todos por su asistencia a nuestra hora NEA hoy miércoles 7 de octubre, siendo las 18 horas. Quiero agradecer la presencia de nuestros miembros de la red de negocios entre amigos y también a nuestros amigos de la organización de financieros FENC, que normalmente nos acompañan, a miembros del piso 51, con quienes tenemos una alianza de participación en este evento, al COMSE y a la revista Mundo Ejecutivo. Y eso nos permite pues llegar digamos, una audiencia mucho más amplia que la de solo nuestra membresía. Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos y hoy, estimado Manuel, vamos a hacer algo diferente. Vamos a mantener nuestros videos, nuestras cámaras encendidas. Micrófono apagado, cámaras encendidas, por favor, todos, pues para que probemos llevar a cabo una buena interacción, porque ese es el formato de hoy. A diferencia de otros eventos donde tenemos un formato de entrevista o un formato de presentación, el día de hoy tendremos un formato de diálogo. Y esto es lo que va a enriquecer los resultados de nuestra hora NEA. Así que habrá una introducción, un diálogo encabezado por nuestro ponente, ahora lo presento. Y de manera inmediata, Armando Nuricumbo y su servidor vamos a mediar o intermediar las preguntas, los comentarios que ustedes nos hagan llegar. Es bien importante contar con sus comentarios ahora para que este diálogo se enriquezca. Y de esta manera, pues como en muchas otras de las horas NEA que hemos tenido, pues salgamos enriquecidos en nuestro conocimiento, en nuestro acervo y podamos poner en práctica algunos de los conocimientos y experiencias adquiridas. Bien, yo estoy muy contento porque en mi lista de amigos me hacía falta un magistrado y ya lo tengo. Me encantó el día de ayer que hicimos conexión con nuestro ponente de hoy, Manuel Luciano Jalibis Pelayo, un hombre que tiene 43 años de experiencia como abogado, 40 años como profesor, como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ibero, en la Panamericana y hasta en la Universidad de Salamanca. Mi amigo, Manuel, además me permite tutearlo. Eso me hace sentir aún mejor. Es actualmente magistrado de la Sala Superior. Y aquí te quiero hacer una preguntita en esta introducción, mi buen Manuel. ¿Qué está detrás de esta Sala Superior? Para quienes no pasamos la materia jurídica en nuestra prepa o en nuestra carrera, Bueno, ¿qué representación tiene esta Sala Superior? hay casi 150 años de historia del contencioso administrativo en México. El tribunal tiene desde 1936 funcionando, primero como Tribunal Fiscal de la Federación, luego como Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y ahora con la reforma anticorrupción, y ahí yo fui el culpable porque yo fui uno de los que me tocó diseñarla. Cuando me dijeron, bueno, y ustedes, ¿por qué no les ponemos Tribunal de Cuentas? Le dije, porque hubo un Tribunal de Cuentas en la colonia que dejó de estar vigente en 1824 cuando se crea lo que se llamó primero Contaduría Mayor de Hacienda y que hoy se llama Auditoría Superior de la Federación. Entonces le dijimos, bueno, a ver, lo administrativo cabe, más bien lo de cuentas cabe en lo administrativo. Lo administrativo no cabe en lo de cuenta porque estamos hablando de género y especie.
y caí en mi propia trampa porque me avisó el que era en ese entonces auditor superior, que había platicado con los diputados para la reforma constitucional, que entonces que es cierto que, ok, nos iban a poner en la Constitución, nos iban a respetar, pero nos iban a quitar lo fiscal, porque pues, era el mismo tema. Lo fiscal es parte de lo administrativo, y pues ya no hubo mucho que hacer, mis compañeros por tatito y me cuelgan. En esa época yo era presidente del tribunal, entonces pues tuve que apechugar las críticas por no sé si fue error o no. Yo hubiera preferido que ¿Qué quisiéramos, tal? porque lo que queríamos conservar del nombre fiscal era por la tradición de que empezamos siendo un tribunal fiscal de la Federación, aunque de hecho siempre fuimos un tribunal mixto, y seguimos siendo un tribunal mixto, pero la mayor parte de lo que hacemos tiene que ver con materia fiscal todavía, aunque ya casi el 35, 40% son cuestiones de carácter administrativo. Perdón por haberte... ¿Qué es lo que hace el tribunal? No, Bueno, no, no. hasta el 2016, el tribunal lo que hacía era exclusivamente, bueno, no exclusivamente, era resolver todas las controversias entre el Estado, en cualquiera de sus formas, y los particulares. Y ahora, a partir de 2016, además de resolver estas controversias, también está imponiendo sanciones a servidores públicos en caso de infracciones graves y a particulares relacionados con estas infracciones graves. Perdón, ¿eh? Okay. No, no, muy bien, es parte de este diálogo. Además, fuiste o eres presidente de la primera sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TFJA. De 2013 a 16 es cuando fungiste como presidente, según leo aquí. ¿Estoy en lo correcto? Presidente del tribunal en esa época. Ahora soy otra vez, porque regresé. Yo tengo en sala superior desde 2002. Ok. Y varias veces me ha tocado ser, porque, a ver, tampoco es ningún chiste, pues dura un año la presidencia de sección, entonces, pues, tiene que irse rotando entre los 5 que formamos parte de cada una de las 2 secciones. De hecho, Qué déjenme comentarles que interesante. debería de haber 3 secciones, pero el gobierno no ha querido nombrar a la tercera sección, que es la que se encarga, y entonces de sancionar a servidores públicos por infracciones graves y a particulares. Y ahora lo que tuvimos que hacer fue crear una solución ahí medio wichi-wachi, que ya el día que hablemos, si gustan algún día, platicaremos sobre responsabilidad de servidores públicos, y sí, ahí sí hay mucho que decir. Gracias, perdón. Wow. Pues sí, hagámoslo, por favor. Tú eres doctor en Derecho por la UNAM, este, y eres maestro en Derecho y en Administración Pública por la Universidad de Tulane y de Michigan. Pero también eres licenciado en Derecho por la Ibero con mención honorífica, lo cual me hace pensar que has dedicado tu vida pues, a temas de estudio, de cátedra, como magistrado, como consejero y ahora escribiendo también. Ya hablaremos un poquito más adelante del libro que mañana se está anunciando de tu autoría. Sí, Pero por quiero eso señalar pues, soy muy aquí, aburrido. sí, dime, No, pues no puedo decir nada más que que soy has, muy aburrido, me dedico a estudiar, nada más. ok, eres autor de 5 libros, coautor de 65 libros colectivos, tienes 3 doctorados honoris causa. Platica un poquito de eso, o sea, cómo un ser humano puede lograr tener 3 doctorados honoris causa. Supongo que esto que leo aquí, uno es Venera Celestino, el otro es Porte Petit y el otro es uno, o esa es otra onda. No, esos son premios que me han dado. No, los honoris causa Wow. son una especie de premios que le dan a uno, pues por la cátedra o porque fue uno a dar alguna conferencia, les gustó y lo analizaron la trayectoria. Se supone que me iban a dar uno, por cierto, el que critican a todo el mundo, que se los dan a todos los que pagan 40,000 pesos, que es se llama el amante de México, algo así por el estilo, que yo no entendí bien. Cuando me dijeron, oiga, ¿quiere usted otro doctorado honoris causa? Le dije,
pues depende de qué se trata, porque tampoco puede uno andar poniendo el nombre ahí nada más para que sí. Me dice, no, mire, es muy fácil, nada más nos manda 40,000 pesos de aquella época. Y les dije, no, pues muchas gracias, ya con 3 me conformo y con el que, pero realmente, perdón, sin menospreciar los que me han dado, que se los agradezco mucho, a la Universidad Mesoamericana, al Instituto, ¿cómo se llama?, del gran administrativista mexicano, bueno, perdón, se me olvida el nombre, sin menospreciar eso, realmente de lo que estoy orgulloso es de lo que obtuve en la UNAM y del premio nacional que me dio el estar en la UNAM, igual que el Ya, premio que obtuve cuando estuve en la Ibero. ya. Y veo muchos más reconocimientos, digo, por cuestión de tiempo no los voy a mencionar, pero sí quisiera destacar este reconocimiento al mérito que te hicieron en la Facultad Libre de Derecho en Chiapas en el 2015, que hasta tu salón te dieron, ¿verdad? Ahí está un aula con tu nombre. ¿Por qué Chiapas? Porque el doctor Bravo, que es el rector, tuvo conocimiento cuando yo era presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y con eso empecé a crear capítulos en varios lugares donde no lo sabía y creamos uno en Chiapas. Luego me invitó a dar conferencias y pláticas y clases que he dado en esa universidad, que por cierto es muy buena, ¿eh? Muy buena. Perdón, no porque yo de clase, sino porque es muy buena. Y pues un día me quisieron hacer el favor de darme y me pusieron ahí un salón y fui a la inauguración, pero pues muchas gracias. No sé por qué. La verdad, pues se lo pudieron haber dado a muchas gentes más. Qué bien. Oye, ya no quiero invertir más tiempo en eso, sino en iniciar el diálogo. Quiero Eso. dejarte el micrófono, platícanos. Tengo que comentar a nuestra audiencia que mucho del diálogo de hoy es una manera de exponer en avanzada el contenido de tu libro. Yo te voy a dar a ti las primicias para que menciones el nombre y todo lo demás, ¿no? Pero sí que sepamos que eh, mucho de lo que comentes hoy pues está respaldado en esto que está ya contenido en tu libro. Manuel, el micrófono es tuyo y de verdad te agradecemos por estar con nosotros y esperando que aceptes nuestra invitación a futuros eventos y seas parte de esta organización de amigos. Bienvenido. Muchas gracias. Primero, muy buenas tardes a todas y todos los que me he saludado. Les agradezco esta amable invitación a la hora NEA. Los saludo cordialmente. Más que presentar mi libro, si me lo permiten, quisiera más bien comentar con ustedes las ideas que contiene el libro. Mi interés por el tema surgió desde 1982. En esa época yo trabajaba como director jurídico en un lugar que se llamaba Dirección General de Promoción Fiscal en la Secretaría de Hacienda. El director general se llamaba Francisco Labastida. Después, ya estando yo en el tribunal en 1990, entré en 96, esto fue más o menos en el año 2000, empecé a escribir primero un libro sobre fisco, federalismo y globalización. Digo, primero sobre administración tributaria y fiscal. Luego varié y se me ocurrió escribir uno, no se me ocurrió, fue por documentación que me fue llegando, investigaciones, etcétera. Cada libro personal me he tardado más o menos 5 años y ha sido así la secuencia que ha tenido. Ya en el tribunal escribí un libro que se llama Federalismo, que se llamó Fisco, Federalismo y Globalización. Y a finales del año pasado, porque luego escribí otro que se llama Teoría General de la Interpretación y luego, y esto fue, les comento, escogí ese título porque un día estaba yo en la librería del tribunal, yo trabajaba todavía en sala regional, bajé y había uno que decía, perdón, por mis respetos a todos los contadores, he dado clase en el posgrado de la Facultad de Contaduría de la UNAM, con mucho honor y tengo un hijo contador, etcétera, les tengo mucho respeto, pero bajé y vi uno que decía interpretación de normas tributarias por los contadores. Y le dije a la señorita, que era mi amiga, porque estábamos en el mismo edificio, era cuando estábamos todavía ahí en la zona rosa, y le digo, oiga, pues, ¿cómo pone esto aquí? Y, pues,
los abogados son los que interpretan. Y entonces estaba ahí el autor y no me di cuenta. Y me dice, oiga, ¿por qué dice eso? Bueno, le dije, porque ustedes nos pueden enseñar de interpretación de estados financieros, pero nosotros les debemos enseñar de interpretación de normas. Y entonces fue por eso que me surgió el gusanito. Primero traté de hablar de interpretación tributaria, pero me terminé hablando de teoría general de la interpretación. Luego, 5 años después, escribí uno sobre interpretación de tratados internacionales tributarios y hoy como les digo, mi interés surgió en 82. En esa época había un decreto que se llamaba, ¿cómo le decíamos? Nosotros le decíamos el bebé de Rosemary, porque era un engendro del demonio. Se le había ocurrido a alguien ordenar todo este tema de las multinacionales a través de un decreto y generó verdaderamente un monstruo que nos tardaba ahí donde yo trabajaba, yo era director jurídico ahí, teníamos que aplicarlo. De hecho, ya había yo estado ahí en 1976, pero luego suspendí para irme a estudiar fuera. Entonces, de regreso me tocó ver todo esto y fue ahí que me entró todo este gusano de la cuestión internacional y de la globalización. A fines de año, del año pasado, ya con bastante material otra vez ya nuevo sobre globalización, me encuentro con que estábamos ya a punto de que entrara en vigor el TEMEC y lo quise redirigir a también incluir TEMEC. Pero a principios de este año, en marzo, en abril, pues me di cuenta que había que cambiar un poco el direccionamiento. Estábamos en un momento perfecto, como platicábamos al principio de este bonito diálogo con ustedes, pues la pandemia a todos nos dio la oportunidad de reinventarnos. A mí yo tengo prácticamente 7 meses sin salir de la casa de ustedes, pero con orgullo les debo de decir que mi ponencia no ha sufrido. Yo nada más voy cuando tengo que tener alguna reunión en la oficina, pero mi ponencia ha seguido trabajando tal cual. Les dije a las personas que me hacen el honor de trabajar conmigo, les dije, no estamos de vacaciones, estamos concentrados, estamos en cuarentena. Entonces vamos a trabajar como seguíamos trabajando. De hecho, el tribunal tiene desde el 2011 con juicio en línea, casi todo lo tenemos digitalizado. Entonces, y ya todos nos reinventamos, estamos aprovechando mejor el tiempo. Yo no tengo ahorita ningún asunto pendiente. Terminé el mes sin pendientes, afortunadamente, como me ha tocado la suerte de hacerlo desde que entré prácticamente a Sala Superior en 2002. Y ahorita, pues lo que hacemos es, ya han visto que estamos apareciendo ahora las sesiones, en lugar de ser públicas presenciales, son públicas a través de YouTube. Entonces, en lugar de tener 50, 100 asistentes, tenemos de 100 a 500, lo cual es muy bueno, porque se difunden más. Hoy tuvimos un asunto muy importante, lo han de haber leído, lo proyectó una compañera que es también de la primera sección, que fue sobre el tema de agronitrogenados, que salió ahorita en todos los periódicos, etcétera. Bueno, el caso es que con esto, pues dije, bueno, a ver, estamos en una pandemia, nos estamos reinventando todos, pero realmente estamos como México reaccionando bien frente a la pandemia. Pues entonces lo redirigí hacia la pandemia, dije, bueno, de aquí a que encuentre todo, y pues no, me encontré con que todo lo que aparece en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la OCDE, en CEPAL, en el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, en la OMS, obviamente, todo está en Internet. Y entonces, pues se me facilitó mucho en estas noches en que los únicos que estábamos, porque ahora mi esposo se fue a ver a su familia, a Ciudad Obregón, y entonces yo tengo 2 meses prácticamente, bueno, sin prácticamente solo, pues en lugar de estar viendo televisión, pues me puse a investigar y me puse a hacer unas cosas y me encontré nuevamente además con una serie de libros que ya había yo leído, que los releí, y donde encontré temas, y voy a empezar el por qué es importante y qué está pasando y qué podemos hacer para que deje de pasar. Por favor, a quien sea, don Armando, don Rodrigo, don Jesús, si me paso del tiempo me hacen ver, porque como se dieron cuenta soy muy platicador y eso no es bueno, es malo. La época que vivíamos en México antes de la pandemia
es muy parecida a lo que pasó en Europa y los Estados Unidos antes de la Gran Depresión. Había mucha apertura comercial y bonanza. Sin embargo, desde septiembre de 1929 existía un temor fundado, porque era cierto, a un descenso en el precio de las acciones por una ley que en esa época que había tanta apertura comercial establecía nada menos que 21,000 nuevos aranceles. Y para qué les platico algo que todos conocemos. Estalló el famoso Jueves Negro del 24 de octubre de 1929. Pues si las matemáticas no me fallan, porque ahorita no había hecho la cuenta, ahorita me surgió, son cerca de 90 años, son un poquito más de 90, 91 años, generando incertidumbre respecto al futuro de la política comercial. ¿Y qué fue lo que pasó después? Pobreza, incertidumbre, pero los que han investigado este tema se han dado cuenta que las razones no solo fueron económicas, de todo lo que pasó y de lo que terminó siendo. Harold James, en un libro que se llama El fin de la globalización, llega a la conclusión de que no todo fueron razones financieras, sino que varios temas políticos, sociales, que tenían mucho que ver con resentimientos del siglo XIX, influyeron mucho en las consecuencias y las tensiones que siguieron destruyendo a las instituciones que habían mantenido cohesionado al mundo. En ese momento, el antiglobalismo, y de ahí la conexión con lo que hemos vivido, y los movimientos antiinmigrantes se pusieron de moda. Personajes como Mussolini, Hitler, Stalin, culpaban de todo a enemigos inventados por ellos, como las instituciones, los eslavos, los gitanos, los hebreos, los burgueses o los ricos, lo que generó división y encono contra todos esos grupos. La reacción que crearon puso fin tanto a esa globalización que iba muy bien en aquella época, como a la incipiente democracia de principios del siglo XX. Recordaron ustedes a la República Italiana, a la Española, a la de Weimar y a la Revolución Rusa de Lenin, que se dieron luego su lugar muy pronto al fascismo, a Franco, al nazismo y al estalinismo. Todo eso derivó en una gran guerra mundial y en purgas en el ínter y después. Esto es muy similar, tristemente, a lo que está pasando. Y sus consecuencias generaron en aquella época una ruptura violenta. No podemos permitir que vuelva a suceder en el mundo. Sin embargo, parece que ahora, sobre todo en México y en Estados Unidos, frente a un nuevo embate de una coalición antiglobalista que se basa en la hostilidad frente a la inmigración, que entre otras cosas se debe a los temores del mercado laboral, una aversión a los controles de capital con la intención de prevenir shocks financieros y escepticismo respecto al comercio global. Hay mucho odio, con una gran diversidad de enemigos, la mayoría inventados. Las empresas multinacionales, las instituciones financieras internacionales, el capital global, los nuevos millonarios y los inmigrantes. Bueno, los gitanos, si pensamos un poco en Francia, este resentimiento, enemigos inventados por propaganda o demagogia, como lo hicieron Mussolini, Hitler o Stalin, nos puede llevar ahora en 2020 a confrontaciones que serían muy ruinosas para el mundo, pero en especial y tristemente a nuestro continente. Todavía hoy vemos con angustia los violentos problemas surgidos de esa justa lucha contra el abuso policial, contra el feminismo, contra el antifeminismo, perdón, de esa injusta lucha contra la diversidad, contra una serie de cosas que son simplemente fruto de enconos que surgieron, ya después veremos cómo. En las últimas 3 décadas se han presentado crisis financieras y ahora entro a hablar de globalización. En las últimas 3 décadas, recordemos que México se empezó a abrir con mucha disposición hacia el comercio internacional en los 80s. Bueno, en estas 3 últimas décadas se han presentado crisis financieras, desempleo, terrorismo, el crimen organizado ha crecido y el encono social que se presentó, como comenté a principios del siglo XX,
Desafortunadamente parece renacer. Parece renacer también la división. Instituciones consideradas como merecedoras de confianza han colapsado. ¿Como cuáles? Como en los casos de Enron, Xerox, WorldCom y más recientemente Wirecard, en los que para mostrar al mercado cifras positivas se ocultaron pérdidas o se contabilizaron ganancias por adelantado. Más recientemente tenemos los casos como los de Lavallato, Odebrecht, Panama Papers, donde se adereza a este problema con el elemento corrupción pública. Además de casos como los de Bernie Madoff en los Estados Unidos o Enrique Blacksley en Argentina, los Panama Papers y como comenté uno nuevo, el Wirecard. Una firma que no advirtió de maniobras multimillonarias por fondos inflados en Filipinas y que creó todo un problema a nivel mundial. Pero también la globalización no solo ha tenido problemas, ha favorecido el desarrollo económico, la protección al medio ambiente, el desarrollo sustentable, la modernidad, la rendición de cuentas y en general la esperanza de un mejor nivel de vida para todos. Hay muchas alternativas, desde las propuestas por este grupo que se llama ICRIC, que está encabezado por Stiglitz, Piketty y todos ellos, hasta las ideas del federalismo global, la integración regional, el constitucionalismo global y por supuesto el Estado constitucional y democrático de derecho propugnado ya hace un tiempo por Luigi Ferrajoli. Evidentemente que la que los abogados apoyamos respecto de a dónde se va a dirigir el mundo, ojalá, que es hacia un Estado constitucional y democrático de derecho. Sin embargo, debo de comentar que Ferrajoli no descarta un gobierno mundial, pero eso ya sería estar en el campo de la ficción y como falta mucho para eso, pues voy a evolucionar. Uno de los efectos de la globalización es que los gobiernos se ven enfrentados con el poderío de las empresas transnacionales, que han obtenido gran importancia a lo largo del tiempo, ya que pueden cambiar los puestos de trabajo y su infraestructura de un lugar a otro, generalmente tomando en cuenta los lugares donde los salarios y la carga tributaria son más bajos, y dividir y repartir lo que producen o los servicios que prestan por todo el mundo. Y entonces los países están compitiendo desde hace ya bastante tiempo. Esto lo ha reconocido la OECD y está trabajando en eso, ya veremos, para atraer inversiones con menos impuestos, más, ¿cómo compiten los países? Con menos impuestos, más infraestructura y desafortunadamente salarios bajos. La paradoja está en que para los países, para aumentar o mejorar su infraestructura o los servicios a su población, que también en un momento de su función, requieren de ingresos. Y como para entonces, ¿y cómo? Esa es la paradoja. Van a poder obtenerlos si bajan los impuestos. Esto tiene al mundo de cabeza. Los países compiten para atraer inversiones con menos impuestos, más infraestructura y bajos salarios. Y la paradoja está en que para aumentar infraestructura o servicios requieren de ingresos. ¿Cómo los van a obtener? Si bajan los impuestos. Así surge, claro, aquí voy a hacer una aclaración. Esto es hasta ahorita lo que se ha discutido. Ya al final debemos de decir qué es lo que hay que hacer ahorita y qué no. Ahorita que necesitamos inversión, pues obviamente el tema estaría fuera de discusión, aunque esta es una discusión mundial, no solo en México. Así surge también el plan BEPS, en inglés quiere decir Base Erosion and Profit Shifting, o sea, erosión de la base y transferencia de utilidades, que no es otra cosa, sino que se refiere a estrategias para explotar huecos o incongruencias a nivel internacional, sobre todo con esta red de casi 3,000 tratados internacionales para evitar la doble tributación, lo que hace que los beneficios de las empresas al trasladarlos artificialmente hacia paraísos fiscales desaparezcan. Y esto genera pérdidas que van del 4 al 10% del impuesto por lo de la renta corporativa en el mundo. Bueno, estaban discutiendo mucho. De hecho, a fines del año pasado ya estaba a punto de surgir una iniciativa de la OCDE respecto de BEPS, que se las comentaré un instante. Pero vamos a pararnos un poquito. ¿Por qué ser el panorama a fines de 2019? Hay que reconocer que México a principios del 20 ya tenía un problema
grave porque teníamos un crecimiento de 0%. De hecho, una contracción del 0.3%. Aquí recuerdo, y espero no se me repita, lo voy a decir sin ningún sesgo político ni nada, que un día venía yo, de las pocas veces que tuve oportunidad, porque era un día libre para nosotros, pero que no era libre para la radio, y escuché a este muchacho que se llama Chumel Torres, que se estaba carcajeando de que había dicho que crecimos 0.01% y decía, bueno, pues a ver, eso y no crecer, ¿qué diferencia hay? Pues ninguna, tiene toda la razón. Sin embargo, seamos sinceros también, las perspectivas a fines de 2019 eran buenas. Cuando se presenta la iniciativa de reforma tributaria para 2020, se estimaba que creceríamos entre 1.5 y 2.5%, pero nos llegó la pandemia. ¿Cuál es el resultado? El INEGI reportó que el segundo trimestre de este año tuvo una caída del 18.9%. La mayor reportada desde 1932, con lo que nuestro PIB regresó al nivel de hace 10 años, cuando apenas salíamos de la crisis pasada, de la de 2008. El consumo cayó, 2009 también, el consumo cayó un 22% a tasa anual. La inversión fija bruta un 37.1%. Las exportaciones un ponderado anual de 36.8% y las importaciones de 33.7%. Y dicen, bueno, qué bueno que bajen las importaciones. No, porque muchos de esos son insumos para seguir produciendo otras cosas. El gasto público, sin embargo, en abril creció el 9.3%, pero en mayo cayó el 5.2% y ha tenido una caída gradual. Las actividades industriales se contrajeron un 22%, los servicios un 15.6% anual, mientras que el sector agropecuario, el menos afectado, se contrajo un 0.7% anual. Banxico dio a conocer de su encuesta a 36 grupos de consultoría económica que el consenso es que va a haber una contracción de 10.02% en 2020. Y para 21 consideran que vamos a crecer 2.88%, muy por debajo del nivel del PIB que teníamos en 2018, ya no digamos 2017. ¿Qué medidas de recuperación son las que analizo? Porque seguirles platicando el libro, es hablarles de muchas cuestiones que son teóricas y que no nos llevan a nada bueno. Debo de decir que no son mis medidas, son las que están en el aire, en el ambiente financiero, en el ambiente fiscal o tributario, o fiscal, hablando del punto de vista de los tributos y del gasto público, desde el punto de vista de la salud, etcétera. La primera es fortalecer y mejorar la integración y el multilateralismo. Todos, como un mexicano muy exitoso, Gurría, que es presidente de la OCDE, igual que el presidente de la OMS, los de la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, todos coinciden en que los países no pueden solos. En temas, por ejemplo, como una reforma global a la tributación a las multinacionales. La competencia tributaria, que fue lo que comenté, es evidentemente nociva. Y ya los países detectaron que se tienen que poner de acuerdo todos los países. Parece que esto va en serio. BEPS, precisamente esta era la propuesta que les decía yo, que estuvo a punto de cuajar. Recuerden, en la reforma que acabamos de vivir, tributaria mexicana, pues ya se graba a las plataformas digitales. Eso fue fruto de los acuerdos que hemos tenido que ha tenido México con la OCDE. Ahora, en todo esto, tienen que estar todos los países, porque ahorita, como iremos viendo, pues con uno que no esté, todos se van a ir con él. Ahora, ojalá que la solución llegue pronto. A nivel nacional, ¿qué falta? Y les voy a de una vez adelantar, no es del único que voy a hablar, porque sería muy fácil decirles lo que todo mundo. Falta una reforma fiscal, adiós, mucho gusto, gracias por la plática. No.
Los impuestos, es evidente, claro, sí hace falta. Los impuestos deben estar en concordancia con un plan nacional a largo plazo. No solo recaudar para solucionar coyunturas, sino adecuarse a la realidad de cada nación, pero incluyendo el tema de hacia dónde dirigir el gasto, para no desperdiciarlo en cuestiones que no generan producción. Para esto, todos los sectores involucrados deben iniciar ya un estudio a fondo, consensuado y apegado a la realidad nacional, con ánimo de dotar a México del sistema tributario que aporte las condiciones para un desarrollo integral, sustentable, justo, igualitario y democrático. Una reforma para todas y todos, en las que participen todas y todos, sin olvidar ningún sector, sin olvidar ningún factor de la producción, ninguna rama de la actividad económica, ningún grupo social, ninguna región del país y, obvio, sin ningún sesgo de discriminación ideológico partidista, ni de izquierda ni de derecha. Consecuente con esa reforma fiscal, se debe evolucionar también a una reforma hacendaria profunda, como la que piden los gobernadores. Este es de un grupo de gobernadores, no me acuerdo cómo se llama, pero que no puede realizarse en forma precipitada. No podemos realizar ni la reforma fiscal ni la hacendaria, conste que dije fiscal, no tributaria, ni la hacendaria, para resolver coyunturas anuales. Debe hacerse con base en un plan general, con miras a largo plazo, con la idea de que las leyes hacendarias, fiscales, financieras, etcétera, y obviamente la distribución de los recursos entre entidades federativas, no solo debe trascender el sexenio, sino que por fin, después de tanto que se ha dicho, realmente, voy a hacer un paréntesis, la única reforma fiscal buena que hemos tenido fue la de los años 80. A mí me tocó trabajar, era yo coordinador asesores para la instrumentación del IVA. Recordarán ustedes que el IVA fue el eje central de toda esta reforma de coordinación fiscal. Bueno, desde esa reforma hasta hoy ha sido, creo que, la mejor. O yo hasta podría decir, desde el punto de vista de reforma fiscal integral, la única. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Necesitamos un cuerpo de normas simple, sistemático, coherente, estable, justo y adecuado a la realidad nacional, que no solo financie el desarrollo de nuestro país, sino que otorgue plena seguridad jurídica, aliente el ahorro, la inversión, el empleo y fortalezca las haciendas públicas, locales y municipales, que permanezca en el tiempo, que dé certidumbre a las inversiones para que se generen los empleos que tan urgentemente requiere nuestro país y se cree la riqueza para combatir la desigualdad. Solo si logramos esto, México tendrá un sistema tributario que responda a las necesidades de esta época de post-pandemia y post-TEMEC. Pero esto no es lo único de lo que voy a hablar. Nada más les voy a comentar algo que yo siempre he comentado. Es una anécdota que no sé ni de dónde salió, me la platicaron a mí prácticamente cuando empecé a trabajar y me la recordaron cuando regresé, y una de las maestrías, como escucharon ustedes que hice, fue prácticamente Public Policy, aunque se llamó Administración Pública. Ahí fue un error mío porque se llamaba la especialidad en métodos econométricos para evaluar programas públicos. Era pura economía y estadística, etcétera. Pero ahí me dieron algo que es un ejemplo que ponía Ortiz Mena, y no exactamente Ortiz Mena, alguien que trabajaba con él como subsecretario, le preguntaron, oiga, ¿cuál es el proceso de formación de capital? ¿Qué es eso? Y le preguntó al que lo estaba entrevistando. Le dice, oiga, ¿usted tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? 4. Y a usted le gusta darle chocolate a sus 4 hijos, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿qué requiere para poderles dar los chocolates? Se le contesta el otro, pues obvio, chocolates. Exactamente. Para poder repartir la riqueza, primero tenemos que crear riqueza. Decir falta una reforma, como les digo, y ya es no decir nada. Por eso voy a comentar con ustedes las medidas que se han propuesto, dando a ustedes los pros y los contras, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo obviamente voy a dar mi opinión. El que suena más es un impuesto a los residentes más ricos. Es muy appealing, muy agradable para oírlo. Sin embargo, hay que ser muy cautos. En una reciente reforma que se presentó en los Estados Unidos, la senadora que la presentó, no me acuerdo si era senadora o de la Casa de Representantes, se refería
a gravar a quienes tuvieran una riqueza mayor a $50 millones. Dice, entonces es muy fácil que se grave a todos los que tengan más de eso. Ahora, tiene problemáticas muy definidas. Necesita una base muy amplia. Además, la riqueza puede estar invertida en los negocios, generando falta de liquidez, generando una muy posible fuga de inversiones. Los que la proponen contestan que simplemente se grave a todos, que sean el umbral sin excepción, y que se fije este umbral lo suficientemente alto para que dañe a quien no tenga liquidez. Yo creo que es muy aventurado. Primero, evidentemente, hay que evitar gravar a la clase media, gravar a los pequeños y medianos empresarios. Tiene que ser con mucha cautela, porque se puede inhibir la inversión productiva mientras no sea un impuesto mundial, es decir, que se instrumente en todo el mundo, inclusive en Corea del Norte. Sería muy fácil cambiar de residencia. Este tipo de propuestas las hacen suyas personas no muy versadas en el tema y es peligroso. Les recuerdo una iniciativa muy reciente en que se quería que el INEGI se convirtiera en evaluador de activos. Y obviamente a los que más dañaría serían los medianos y pequeños. Ya hubo un ejemplo muy fuerte, no sé si recuerdan ustedes, varios actores, empresarios, etcétera, migraron de Francia a diversos lugares. El ejemplo más claro lo deben de recordar ustedes de Gerard Depardieu, que se convirtió en ruso, o más bien que se fue a residir a Rusia. Otra reforma, entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Otra reforma es el impuesto al lujo que se está proponiendo. Para que sea viable, debe hacerse previo un análisis técnico muy serio, consensuado, alejado de cuestiones políticas, gradual, bien instrumentado, adecuado a la realidad y sin violentar derechos, analizando qué mercados se afectarían en México, qué mercados no han funcionado. Recordemos lo que pasó con los automóviles de lujo que estaban grabados y cuando entra el IVA, para no violar la estructura de mercado, porque si hubiera, pagaba 30% los Galaxies y los de ese nivel de coches, pues alguien que podía comprar un Falcon, si le quitaban el impuesto, el Falcon era del 15 y lo bajaban al 10, pues dice, pues en una de esas, en lugar de un Falcon, que ahora voy a pagar 10, pues pago un poquito más del valor y pago el 10 y ya puedo llegar al Galaxy. Y va a generar un problema, porque imagínense además todo lo que estaba en esa época produciendo de Volkswagen y todo, generaría un problema de distribución y de estructura de mercado. Pero además, los impuestos al lujo no funcionaron. No sé si recuerdan aquella reforma absurda en la que grabaron rines de magnesio cuando ya ni existían. Tiene que ser muy cuidado. También se habla de un impuesto a tasa única, de un impuesto al activo y de una serie de impuestos compensatorios. No quiero perder el tiempo en comentarles que no han funcionado en México, ya se tuvieron y no funcionaron. Ahora, una sugerencia que hacen todos es que las empresas multinacionales tributen en forma única, es decir, en lugar de que tributen por un lado la matriz y por otra las subsidiarias, proponen Stiglitz y Piketty que se graben de un solo momento. También, por cierto, la OCDE está proponiendo esto. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que mientras no sean todos los países, pues vamos a tener problemas de migración hacia los países que no lo quieren poner. Solo funcionará cuando lo apliquen todos. Ahora, también se habla, y de esto la OCDE tiene mucho avance, en poner un impuesto global mínimo a las multinacionales. Pero otra vez, eso cuando se haga por todos. De hecho, era parte de las propuestas que había para este 2020, que pues con la pandemia se pararon. Otro tema, tributación ambiental y economías verdes. Desde Pigou, que era un gran tratadista que lo propuso, la tributación ambiental se ha pensado como un medio para equilibrar costos ambientales generados por actividades económicas, al igualar el costo marginal privado al social e internalizar los costos ambientales que sirvan para financiar políticas públicas para incentivar las economías verdes. El único problema que tienen es que se tiene que poner en blanco y negro que el dinero que se recaude es para fomentar las políticas verdes. Por cierto, en España han discutido mucho esto
y han llegado a una conclusión que quien le tiene miedo a reconvertir su empresa, porque híjole, lo que me va a costar hacerla una empresa limpia, pues no, a la larga se han hecho estudios allá de que le repercute en beneficio, simplemente porque el mercado tiende ya hacia economías limpias, tiende ya hacia productos más naturales y hacia productos que sean sustentables. Otro aspecto que urge es una reforma al sistema de salud. El IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, detectó, y es algo que nos va a pegar a todos los que estamos aquí, que el gasto de bolsillo, es decir, el que destinan las familias en salud porque los sistemas públicos no se los proveen, tiene un impacto muy importante en los hogares, de hasta el 20% cuando hay enfermedades crónicas y que puede alcanzar el 1% del PIB. Por esto el INCO propone hacer una reforma que garantice el acceso de servicios de salud a todos, sin importar si es rico, pobre o mediano, con una cobertura universal efectiva y servicios de calidad. Y obviamente, pues volver a instrumentar. Yo no sé qué pasó, estábamos orgullosos del sistema de salud en México cuando pasó lo de la pandemia A1H1N1, la influenza, no me acuerdo cómo se llamaba. Pues no sé qué pasó ahora, que tenemos problemas con el sistema de salud. Obviamente, dentro de esto que se comenta, pues también se tiene que mejorar los servicios de salud. Otro tema es, y que se ha discutido mucho, ¿debe haber austeridad en este momento? Stiglitz, que es uno de los economistas de izquierda más pujantes, es premio Nobel, dijo, y lo voy a leer, no es el momento para la austeridad. Si quieren que la recuperación dure 10 años, pongan medidas austeras. Una de las causas de que la Gran Depresión, lo dice Stiglitz, no yo, de que la Gran Depresión se extendiera 10 años, fue la política de recorte al gasto que realizó Herbert Hoover, presidente de los Estados Unidos. En el mismo sentido también se expresó el famoso profesor francés Thomas Piketty, al recordar que tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón impusieron tasas del más de 50% del patrimonio, que permitieron reducir una deuda pública superior al 200% en un plazo de 5 a 10 años. Una idea políticamente complicada, pero que deja una lección. Ahora que encaramos otra crisis sin precedente, la más cercana es la de la Gran Depresión, que ha impuesto el cierre total de la actividad económica durante tanto tiempo, pues no podemos estar en austeridad. Otra sugerencia que ponen los demás es que nos incorporemos al mundo digital. Según la CEPAL, los servicios digitales generan muchos empleos. En Estados Unidos llega al 33% del Producto Interno Bruto y da ocupación al 46% de la fuerza laboral. Por lo que respecta a México, la participación abarca apenas el 15.9% del PIB. Un ejemplo bueno otra vez es España. En 2019 llegó al 19% de su PIB, todo el tema digital, revelando un papel cada vez más determinante que esa transformación digital está jugando en la economía de ese país. Parece que con la crisis generada con la pandemia, con el aumento del comercio digital y el afianzamiento del teletrabajo que surgió con la pandemia, se está acelerando de una forma que consideran ellos que la inversión digital crezca en un promedio de 6 y 7% desde hoy hasta 2025. Ellos consideran que la digitalización es un potente motor de crecimiento económico en términos de PIB, competitividad, creación de empleo, etcétera, y también de progreso y de bienestar social. Por eso tenemos que hacer una apuesta firme por la tecnología y la innovación, no quitarles las computadoras, todo lo contrario, que todos tengan y mejorarlo. Hay que aprovechar la resiliencia que tenemos los mexicanos, que hemos tenido durante la pandemia, en el que muchos sectores se reinventaron con el teletrabajo, con el comercio digital. La economía digital puede crear muchos empleos y generar crecimiento, aspectos de los cuales estamos muy conscientes y muy necesitados. Sin embargo, antes de todo, debemos empezar por generar confianza.
Es incuestionable la necesidad de recuperar la confianza de los inversionistas. Para ello se deben de conjuntar tres condiciones que coincidentemente también lo son para que el TEMEC funcione: Estado de Derecho, seguridad y combate efectivo a la corrupción. El TEMEC significa grandes ventanas de oportunidad por la preferencia que ahora se va a tener en forma obligatoria por parte de los tres países respecto de los productos y servicios que provengan de cualquiera de nosotros tres en relación con los del resto del mundo. Eso nos permitirá ocupar lugares que dejarán China, Vietnam y otros países en las importaciones de nuestros dos vecinos del norte. No hay duda, si con el Telecán en esos 16 años crecimos y nos desarrollamos comercial y tecnológicamente, con el TEMEC creceremos aún más, puesto que no solo aumentaremos nuestro grado de intervención en las cadenas de valor, sino que las perfeccionaremos, porque ocuparemos espacios que antes tenían otros países. Pero esto sí y solo sí cumplimos con nuestras obligaciones en el TEMEC. En lugar de pensar en importar insumos de otros lugares para poder cumplir con las cadenas de producción, tenemos que pensar en diversificarnos, reconvertirnos y transformarnos. Todos ustedes, emprendedores. Ahora, sobre todo tenemos que hacerlo en el ámbito digital, no solo en el comercio digital, sino también en todo tipo de servicios digitales, capacitando a la mayor parte de los mexicanos que aún no lo están, para que podamos aprovechar nuestro talento, nuestra enjundia, las ventajas que se nos presenta en la pospandemia. Además, frente a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, podemos aprovechar para traer inversiones que pierda China y que además con el TEMEC estamos en un lugar privilegiado para recibirlas. No existe una política en ese sentido, por lo que México está perdiendo una oportunidad histórica. Estamos en una encrucijada en la que si utilizamos nuestra capacidad de reinvención, de innovación, de reconversión, la pandemia podremos hacer mucho. Recordemos, ahora, la pandemia nos dejó mucho a pensar de lo que podemos hacer, sobre todo obviamente en el mundo digital. Todo esto acrecentado con las oportunidades que presenta el TEMEC. Ojalá que lo que hemos pasado como sociedad sea solo un alto en el camino que detone nuestro crecimiento. Esto ya ha sucedido en los años 40 y los 60 en periodos de posguerra, y eso ha redundado en un desarrollo. Ojalá que ahora redunde en un nuevo desarrollo para todos los mexicanos. Hablando de mi libro, y esto me va a tardar un minuto, porque suena petulante, lo escribí para todas y todos, cuidando evitar lenguaje pomposo, lenguaje farragoso. De forma sencilla encontrar ustedes prácticamente todos los temas abordados, pero también traté de profundizar en lo relevante, dando evidentemente todos los accesos para que la gente pueda informarse más y más. Son 982 citas, sino también esto no solo le sirve al lector inquieto, también a cualquier estudiante de cualquier nivel, desde preparatoria hasta doctorado, a jueces, a litigantes, a comerciantes, a contadores y aún a investigadores. Espero les guste. Me pongo a sus órdenes respecto a cualquier comentario o duda que me deseen plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Qué interesante. Ya me imagino esta charla con cafecito y un licorcito debe de ponerse muy buena. Vamos Salud. a buscar que eso suceda cuando podamos hacer las cosas presenciales. No puedo, es mala suerte, perdón. Pero salud. Le quiero pedir a Armando que me apoye con esto pues de la moderación y de representar las preguntas y comentarios de nuestros asistentes. ¿Por qué no empiezas, Armando? Abrir su cámara, no para estarnos viendo. Muy bien, bueno, pues a ver, ahí está Armando, pero sí les pido a todos los demás participantes que abran su cámara, solo cámara, micrófono, solo en caso de que haya una intervención específica. En atención a nuestro ponente, ahí tenemos algunos penosos en el grupo, pero bueno, es normal. Excelente, excelente. Y bien, Armando, por favor. No, pues muchas gracias, Manuel, qué presentación tan
tan interesante. Perdón, Y, perdón que me interrumpa, es que quisiera hacer una pregunta porque creo sí. que en ustedes está la hija de una persona que fue mi profesora, que yo estimo mucho a ella y a don Miguel, su esposo. No sé si Margarita sea hija de Margarita González de Pasos y de Miguel Pasos, me imagino que sí. A ver, Margarita, ¿qué dices? Venga, Margarita, sin pena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué- Manuel, muchísimo gusto en saludarte. Sí, soy la hija de Margarita y de Miguel Ángel y la verdad me dio muchísimo gusto. Ay, perdón por la luz, no sé, traigo una lámpara allá atrás, no me veo muy bien, pero bueno, creo que estoy mejor. Ya con eso. Me dio muchísimo gusto saber que ibas a tener esta plática porque recuerdo muchas anécdotas de mis padres contigo y tanta convivencia que tuvieron y efectivamente soy la hija. Qué bueno, pues salúdamela, por favor, o salúdamelos, por favor, con mucho afecto. Ella fue mi profesora en primer semestre de la carrera en 1972. Qué bárbaro, no, pues ella también te aprecia mucho y la verdad es que sé que tuvieron una gran amistad, entonces muy contenta de estar aquí escuchándote. Muchas gracias. Perdón por haber interrumpido este diálogo bonito. No, Soy el primero que rompe las reglas. Discúlpenme, por favor. No, muchas gracias esto está, por el detalle, te lo agradezco, ¿eh? Yo le voy a pasar a mis papás tus saludos. Gracias. este es el lenguaje entre amigos, Manuel, así que hiciste todo lo correcto, ¿eh? Muy bien. Armando, Oye, Manuel, pues agradecerte obviamente esta plática tan agradable. Obviamente tocaste una cantidad de temas muy importantes y yo quisiera plantearte el tema desde tu punto de vista. ¿Por qué México ha sido un país de una baja recaudación fiscal crónica, ¿no? Y bueno, pues eso te lo puedes entender desde la época de la Revolución, no se diga el siglo XIX, como que nunca le agarramos la onda al tema del Estado de Derecho. Después vinieron estas grandes reformas fiscales con López Portillo, con Miguel de la Madrid, pero como que nunca le hemos agarrado, ¿no? No hemos llegado al nivel de recaudación que un país con el potencial de México debería tener. Y ahí yo te quisiera poner dos preguntas, ¿no? Por un lado, Rodrigo ya nos hace el cuestionamiento de cuál es tu opinión de estos famosos impuestos sobre las herencias, el famoso state tax de Estados Unidos, que a ellos creo que les ha funcionado muy bien, muy controversial, pero la filosofía es cuando se da el cambio generacional de un capital familiar, pues ahí el gobierno no tiene misericordia y se queda con una parte importante en ese cambio si es que no lo planeas bien, ¿no? Y Alejandro Rico nos comentaba un poco cuál sería tu opinión, por Oye, ejemplo. perdón, ¿me permites? Sí, Ya ahorita de hecho llevas dos preguntas. ¿Me permites contestar adelante, todas la siguiente? adelante, Bueno, échale. primero, la primera pregunta es muy interesante. ¿Por qué no hemos llegado? Voy a decir algo que a lo mejor no es muy popular, pero aquí estamos entre amigos y estamos académicamente analizando las cuestiones. ¿Por qué no tenemos la misma recaudación? Bueno, a ver, no es porque tengamos impuestos tan bajos como dicen que tenemos. Yo me acuerdo que Francisco Gil hacía cuentas de que somos uno de los países en los que las empresas pagan más si tomamos en cuenta lo que pagan de seguridad social y otras cosas. Sin embargo, el problema es que hay un gran sector de informalidad. Y hay un gran sector de informalidad por muchas políticas públicas mal utilizadas o mal aplicadas que generan que la gente se quede en la calle, que entonces prefieran, que la gente pierda sus trabajos y que entonces tengan que hacer lo que sea necesario. Pero a ver, el tema no es de la informalidad, no es con los chiquitos. Primero tenemos que empezar con los grandototes que son parte de la informalidad. Y aquí, pues voy a tocar un tema que se trata en mi libro, pero que no,
que no quisiera yo exponerme, porque pues, igual que ustedes tengo familia, pues el tema del crimen organizado y todo eso, pues tiene mucho que ver también, ¿eh? Y yo creo que yo no me iría por el lado de ampliar los impuestos. Sí ver donde hay huecos, pero me iría más bien primero en ampliar la base de contribuyentes. Primero. Segundo, lo que está haciendo el procurador fiscal, por cierto, es un anuncio, mañana él va a ser uno de los presentadores de mi libro. A ver, ha hecho grandes cosas a favor el procurador fiscal, pues porque la verdad es que todo este tema de las que facturan en falso, etcétera, 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 pues son temas muy, ahí sí me voy a callar porque eso sí lo juzgamos nosotros, entonces estoy impedido de dar muchas explicaciones de cuáles son los problemas que hay que, pero sí, definitivamente, copar con la evasión, porque a ver, todos los que estamos aquí somos contribuyentes cautivos, o bueno, yo soy contribuyente cautivo, ustedes probablemente no, pero son contribuyentes cumplidos. A todos los cumplidos, pues el que alguien no cumpla, quiere decir que está compitiendo en forma desleal con nosotros. Y eso no es justo. Además de que está gozando de las facultades o de las ventajas que da nuestro grado de desarrollo sin pagar su cuota para eso. Respecto del impuesto a las herencias, yo me iría con mucha calma, ahorita sobre todo. Porque el hecho, sí se habla mucho, la justificación que se da es el cambio generacional, que por qué, pero si le preguntan a muchos de los que están aquí, digo, yo no tengo patrimonio como para eso, entonces pues no, en lo personal me da igual, pero pero también piensen que hay mucha gente que hizo una fábrica, puso una empresa con la idea de que siga siendo una empresa familiar y todo. Hay que ponderar muy bien, no está mal. Japón puso un gran impuesto a las herencias, como ustedes pueden ver. El de los americanos, ok, pero creo que el mejor ejemplo es el de los japoneses. La mayor parte de las grandes empresas japonesas son de todos y de nadie. Y vean qué fuerza tienen. ¿Y por qué? Pues porque precisamente tienen un gran impuesto a las herencias, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que pensarlo mucho, pero también yo lo pensaría así como, por ejemplo, poner este impuesto en que querían que el INEGI entrara a nuestras casas y todo ese tipo de cosas. Hay que tener cuidado, porque si de lo que se trata es de que haya una redistribución de la riqueza, pues hay que ver a partir de quién empieza a distribuir la riqueza, porque para algunos los ricos somos la clase media o la clase media baja. Y entonces, pues, a ver, si en un momento dado quitamos incentivos para progresar, pues también hay que ponderarlo. Yo ese impuesto a la herencia yo ahorita no lo pondría. Probablemente después, cuando ya estemos todos, y probablemente después, cuando ya todo el mundo esté pagando bien sus impuestos, probablemente sea algo digno de ponderar. Ahora, por cómo están las situaciones, yo no lo pondría. La siguiente, por favor, don Armando, discúlpenme. Gracias, Manuel. No, padrísimo. Oye, impuesto sobre el Oigan, perdón, ingreso. una pregunta antes de que me la hagas. El señor Alcántara que se fue, ¿de dónde es él, No lo vi. Sí, un señor Jorge Alcántara que entró, estuvo un rato y se fue exactamente cuando empecé a hablar de tributación. Ni idea, ¿tú lo No sé. conoces, Rodrigo? ¿Sabes de él? Como sabes, Sí, tenemos yo lo que creo participación. es que se ha de haber se ha de haber puesto el saco o algo así. Sí, por eso fue que lo pregunto. Gracias. Perdón, ahora sí hazme la pregunta, Armando. Oye, no, bien, Manuel, gracias. Oye, impuesto al consumo contra impuesto al ingreso. Se habló mucho tiempo, lo recordarás, de una forma de hacer más equitativo y de hacer que todo el mundo contribuyera, pues era a través del IVA, ¿no? Y mucho se habló del famoso IVA a alimentos, a medicinas, etcétera. ¿Eso tú lo retomarías en algún momento? Y déjame ponerte un comentario adicional, sobre todo en un momento en el que prácticamente nuestro principal socio comercial es un paraíso fiscal, ¿no? Con las reformas fiscales de Trump, hoy Estados Unidos es un paraíso fiscal. Entonces, aunque regrese mucha inversión y muchas empresas de China, la verdad es que México no está tan competitivo
cuando lo ves de cara a cara con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué impresión te da todo ese rompecabezas? Primero, ya respondiste la pregunta, entonces ya deberíamos de pasar a la siguiente. Coincido contigo, pero déjame comentarte lo siguiente. Esta discusión se dio desde que estábamos redactando la ley del impuesto al valor agregado, a quienes nos tocó echar lápiz en aquellos momentos. Mucha gente fue a Europa, que es prácticamente a Francia. Nosotros fuimos punta de lanza en América, entonces, digo, en América hacia abajo. Hacia abajo geográficamente me refiero, pero no se va a tomar de alguna manera. Entonces, de lo que tomamos, sí, había muchos libros en aquella época, los clásicos. Hay una señora que se llama Clara K. Sullivan, si no se me olvida su nombre, que tiene el libro que fue la base para la imposición de los impuestos al valor agregado en algunas partes de todo el mundo. Francia tenía, por ejemplo, un impuesto muy estructurado, etcétera. Estoy hablando de los años 80, de los años 70, fines de los 70. Bueno, cuando se analizan los impuestos indirectos, que son los impuestos al consumo, los impuestos indirectos tienen muchas ventajas. Son muy fáciles de administrar. Son muy fáciles de administrar siempre y cuando no tengan ni tasas nulas, ni tasas equivalentes a lo que llamamos la tasa del 0%, que es una exención con derecho a acreditamiento. Y que eso es cierto, pero a ver, en un país como el nuestro, gravar ciertos productos, hay que tomar en cuenta algo con lo que voy a concluir. Los impuestos indirectos son naturalmente regresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que afectan más a quien menos tiene. Yo me acuerdo un gobernador en aquellas épocas, ahí me voy a quedar, no les voy a decir si del norte, del centro, del sur, porque lo van a identificar inmediatamente. Un gobernador dijo, pues oigan, ¿qué problema hay? Hablando de la progresividad, ni siquiera, pero tenía que ver con esto. Dice, a ver, ¿por qué los impuestos? Yo creo que es progresivo que todos paguemos el 20%. Yo pago por el 20% de mucho y hay quien pagará el 20% de poco. Pues estaba totalmente erróneo, porque la propensión natural a consumir es mayor conforme menor es el ingreso. Si ustedes ganan un salario mínimo, se les va a ir todo en comida. Si ganan 2 salarios mínimos, se les va a ir en comida, en transporte. Si ganan 3, a lo mejor ya tienen un poco para tener algo de esparcimiento. Si ganan 4, a lo mejor ya pueden ir ahorrando un poquito. El ahorro no es gasto, no es consumo. Y de ahí me voy al tema. Los impuestos indirectos son naturalmente regresivos. Y en un país con tanta pobreza, pues va a afectar más a los que menos tienen. Entonces, no, yo no me iría por más IVA ni por nada. Con todo y que estoy siendo aquí sí muy poco popular, porque la respuesta de todos es decir más IVA y más esto y más el otro. No ayuda. No ayuda a lo que estamos hablando. Ahora, no sé si me perdí un poco en la respuesta también, porque sí somos, y en eso tienes toda la razón, uno de los países donde más impuestos se pagan. Y si nos comparamos con el 21% de aquí junto, pues tenemos muy poco que competir. Claro, ellos tienen una desventaja, comillas, yo creo que es una ventaja, que su población laboral gana más. Nosotros ojalá tuviéramos esa desventaja, ¿verdad? Que a mi juicio es una ventaja. Mientras no sean iguales las condiciones laborales allá que acá, y mientras no sean iguales las condiciones de impuestos, hay que ver con mucho. Yo por cierto, como les digo, yo no empezaría por ahí, es lo más fácil subir los impuestos y todo. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el Fondo Monetario. Sí estoy de acuerdo en una parte de ciertas inversiones que no se deberían de hacer. Pero no estoy de acuerdo con lo que dicen de que hay que aumentar los impuestos. Pues, a ver, que se vengan a pagar lo que nosotros pagamos. Ahorita. Ya después, ya que haya más y ya que estemos, entonces sí. Como además ahorita lo que necesitamos es incentivar el consumo. Está parado el consumo.
¿Cómo lo vamos a incentivar con menos ingresos? Un profesor mío que me dio problemas socioeconómicos de México en primer semestre de la carrera, que no era economista, pero era servidor público muy versado en el tema, nos decía, a ver, esto ha sido un problema, ¿cómo quieren que la gente consuma más con menos gasto? Punto. Y para que haya un crecimiento real de la economía, pues tiene que haber consumo interno. ¿Cómo se va a generar consumo interno? Igual que lo que decían el subsecretario de Ortiz Mena de formación de la riqueza. ¿Cómo vamos a distribuir la riqueza si todavía no tenemos riqueza? ¿O está apenas en proceso de formación? Muchas gracias. La siguiente, por favor, don Armando, perdón. Gracias. Gracias, Manuel. Oye, ¿qué momento está viviendo el plan de coordinación fiscal? ¿Tú crees que ya es momento de darle una revisada a profundidad? Muchos gobernadores, sobre todo ahorita con la dinámica de la 4T y demás, han puesto el tema sobre la mesa, pero ¿tú qué opinas? Yo creo que tanto la reforma fiscal como la hacendaria, como lo dije, deben de realizarse, nada más que no creo que pueda realizarse sobre las rodillas. A ver, los japoneses, por ejemplo, tienen una tasa de retorno creo que a 20 años o a 15 años y aún a 25 años. ¿Cómo pueden planear a 25 años su tasa de retorno si no saben lo que van a pagar de impuestos el año que entra? Desde 1973 a la fecha, solo en 1993 no ha habido una reforma de fondo a las normas tributarias. En 93 y en otros. A ver, porque lo dicen, no hay una reforma de fondo, pero te meto el 64 bis y va esto y va el otro, pues ¿cómo no va a ser de fondo? Que claro, qué bueno que la metieron, hago la aclaración, pero, a ver, ¿cómo no van a ser reformas de fondo? A ver, ¿cómo puede uno planear a largo plazo? ¿Cómo puede haber certidumbre en la inversión si no podemos? Entonces, si se hace una reforma, tiene que ser una reforma que y voy a decir lo que han dicho y se ha dicho siempre, debe de hacerse, que sean impuestos que sean sencillos, que no se contrapongan, que necesiten solo el mínimo de exenciones y deducciones y todo eso, para que sea muy fácilmente aplicable por los particulares y por las propias autoridades. Pero igual la reforma hacendaria es una reforma en que no podemos decir, a ver, tú sí tomas parte y tú no tomas parte. Tú eres de izquierda, no, y tú eres de derecha, sí, o tú eres de derecha, no, entonces, pues, no se puede. Tienen que participar, tenemos que participar todos, hasta los académicos, ¿eh? Últimamente no nos quieren mucho, pero hasta los académicos tienen que participar en todas las decisiones que se tomen. ¿Para qué? Para que, a ver, si se va a hacer una reforma es para que beneficie a todos los sectores y todas las regiones. Yo, por cierto, en los temas yo lo vería con mucha calma, los temas que quieren de salirse del pacto federal, eso sería absurdo, porque generaría doble y hasta triple tributación. Pues piensen nada más una cuestión, cuando entró en vigor el impuesto al valor agregado, desaparecieron alrededor de 400 impuestos locales y municipales y 32 impuestos federales. Inclusive una parte del impuesto del timbre sobre ventas comerciales, además de que desapareció el propio, ¿cómo se llama? Impuesto sobre ingresos mercantiles. Disculpen. Gracias. ¿Alguna otra, mi querido hermano? Claro, gracias, Manuel. Oye, Rodrigo nos comenta, en tu experiencia, ¿hay algún punto en el que el costo total fiscal alcance un nivel óptimo en el que permita maximizar la recaudación, pero sin incentivar demasiado la evasión fiscal? Porque obviamente entre más alta sea la tasa, pues más incentivas que Les la voy a gente pedir dé la un vuelta. favor, me están hablando en relación con la presentación de mañana, no me vaya a fallar uno de los presentadores. Disculpen, me voy a hacer una majadería. Adelante, adelante.
Perdón, era un auxiliar de uno de mis presentadores que no le habían enviado la liga del día mañana. Qué bueno que contesté. Estuve a punto de que fallara uno de los tres. Imagínense. Perdón, muchas gracias. Armando, discúlpame, ¿le podría repetir la pregunta? Me perdí. Sí, no te preocupes. Era sobre si en tu experiencia, en tu opinión, existe algún punto óptimo de costo total fiscal. A ver, mira, yo creo que que eso te lo va determinando, vamos a poner, no vayan a asustarse con la tarugada que voy a decir, las condiciones. Iba a decir el mercado, pero pues sería absurdo decirlo así. No se puede jalar demasiado de algo de un momento a otro, porque hay que tomar en cuenta hasta qué punto se desincentiva la inversión y todo. Hay quien ha hablado de un 30%, hay quien ha hablado de un 25%. Lo que hay que ver es cómo está eso en el resto del mundo. Y lo que hay que ver también es otra vez, ¿por qué no empezamos? Sí, a ver, vean todo lo que ha recaudado en este año el SAT. El SAT y con la participación de la Procuraduría Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque simplemente echaron a un lado mecanismos de abuso. Si acabamos con los abusos, si buscamos que pague quien debe de pagar, a ver, la idea es que todo el mundo pague lo que le corresponda, ni más ni menos, lo que sea justo, de conformidad, porque te podría ver yo, para mí era muy fácil decirte, la solución académica hubiera decirte que sea la, ¿cómo dice? Que sea la, que sea de acuerdo con mi capacidad contributiva. Aquí voy a abundar un poco. Sí, cierto, sí debe de ser en relación con eso. Por cierto, donde sí hace falta es en aumentar la progresividad. Estamos considerando ricos a los de clase media, según la ley del impuesto sobre la renta. Pues ahí sí yo creo que podemos ir aumentando la progresividad, pero no para afectar a los que menos tienen, ¿eh? Al contrario, liberar un poco a los que menos tienen. Ahora, sí debe de haber un máximo. Decían los argentinos que el máximo debería ser un 33%, y ellos de broma decían que era la edad ¿cómo se llama la señora hasta que murió, que era esposa de Perón? De Evita Perón, que porque fue la edad en que murió, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si sea cierto que murió a esa edad, no sé que sea cierto nada, pero los profesores argentinos que me tocó estar en algunos paneles con ellos, lo ponían como ejemplo. Ellos creen y los profesores argentinos piensan que un 33% es lo máximo que se debe de pagar. Yo creo que también, pero a ver, eso tiene que ser con base en estudios adecuados a la realidad nacional. Pero vamos primero ampliando la base de contribuyentes. Vamos primero cobrándoles a todos los que tienen que pagar. Y ya luego pensamos en aumentar o en disminuir impuestos. Pagan mucho las empresas, ¿eh? Conste que yo no soy defensor de nadie. Pero si juntamos lo que pagan de impuesto sobre la renta, lo que pagan de IMSS, lo que pagan de Infonavit y de esto y del otro, que está bien que lo paguen, son obligaciones constitucionales. Pero hay que tomarlo en cuenta en el global. Se han hecho muchos estudios, se ha criticado mucho eso, hay que tener mucho cuidado porque pues, se nos puede ir la inversión. Y ahorita lo único que necesitamos es inversión. No lo único, lo más que necesitamos muchas cosas más. Lo más que necesitamos es inversión. ¿Otra, don Armando? Sí, así es. A nuestro buen amigo, sí, ya nos quedan 10 minutos. Sí. Nuestro buen amigo Sergio Ducoin te pregunta, Manuel, tu opinión, punto de vista del todo el tema de afores y pensiones, ¿cómo lo ves para el futuro? Y la segunda pregunta, la confianza del sector empresarial. Hubo un anuncio hace un par de días de que ya finalmente el sector privado pues, va a ayudar ahí con un plan de infraestructura y demás, pero ¿realmente crees que hay las condiciones para que realmente haya esa confianza? Bueno, a ver, punto de vista. Voy a empezar con el final, porque el otro es muy interesante. Si creo yo que ya hay una confianza, pues eso, ustedes son los que son empresarios, yo no, pero les puedo decir que yo creo que todo lo que se haga
para generar confianza es bueno. ¿Por qué? Porque todo lo que sea va a generar mayores inversiones. Si la inversión privada está parada, pues quiere decir que todavía no hay confianza. Si la inversión privada crece, quiere decir que ya hay confianza otra vez. Es muy sencillo. Ahora, ¿puedes hacerme las del principio? Yo no Afores y especularía nada. pensiones. ¿Mande? Afores y pensiones. ¿Tú cómo ves el futuro en esa parte? Bueno, a ver, no soy, a ver, no creo que nadie pueda ser adivino de qué va a pasar, pero sí les voy a decir qué es lo que hay que tener cuidado. Cuidado con las reformas a las Afores, cuidado con sus consecuencias y cuidado con lo que se haga. Recordemos los corralitos de Argentina o el corralito de Argentina, como le decía, no me acuerdo si acordaron ustedes. Una mala reforma al sistema de pensiones, la gente empezó a querer sacar su dinero y vino un declive. Recordemos también la caída de la bolsa de 1987, fue en 87, ¿verdad? No me acuerdo, con Miguel de la Madrid. Sí, todo está así. Fue en la época de Miguel. ¿Recuerdan ustedes todas las... a ver, hay que tener mucho cuidado con lo que hagamos. Las Afores es el ahorro público. Es un ahorro que no es de nadie, es de los trabajadores. Y les va a permitir a las gentes subsistir sin necesidad de ser carga para la generación que sigue, a la cual la vamos a dejar mucho más. Nuestra primer obligación cuando llegamos a este mundo fue cuidar lo que nos dejaron las generaciones anteriores. Y tristemente le vamos a dejar a la siguiente generación mucho menos de lo que nos dejaron a nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Las Afores, la parte que yo, a ver, no la he analizado. Estaba yo muy ocupado con otras cosas. No he analizado la propuesta. Parece que es buena. Es buena desde el punto de vista en que es a futuro y que permite incrementar las pensiones para todos los que nos vamos a empezar a jubilar a partir del año que entra. Yo estoy en yo me debí de haber jubilado hace mucho. Tengo casi 40, tengo más de 45, creo que 6 años trabajando en el gobierno. Sí, 46 años trabajando en el gobierno. Me debí de haber jubilado hace 16. Sin embargo, bendice a Dios que lo hice. Ahorita no tendría me tendría que estar sosteniendo a mis hijos. Entonces, hay que pensar en eso, pero también hay una cuestión. El tema de las Afores tiene que ser muy cuidado, porque es un dinero que no es de nadie, es de los trabajadores. Es un dinero que no podemos desperdiciar. A ver, yo estaba en el ISSSTE y me convencieron y me pasé a las Afores cuando se crearon. Y no sé ahora si me hice bien, mal o regular. Estoy esperando que haya sido bien. Lo hice porque a mí me quedaban todavía más tiempo dentro de mis nombramientos. Entonces, ojalá que haya sido una buena decisión, pero a mí me pega mucho lo que estás diciendo. Si de repente dicen que las Afores las van a utilizar para X, Y o Z, lo que sí deben de cuidar bien y es para eso, perdón, para eso están los organismos que vigilan, así como la Comisión Nacional Bancaria vigila a los bancos, la Comisión de Seguros a los seguros, etcétera, quienes, la CONSAR, pues que vigile bien, que no cobren mucho, que creo que eso ya viene en la reforma, y que vigile, que estén invirtiendo en inversiones seguras. A mí hace 2 años me llegó una cartita que pues, el mercado y todo, y dije, pues, ¿quién les dijo a estos que invirtieran en tarugadas? Creo que invirtieron en una empresa X, no voy a decir su nombre porque no voy a decir que alguno de los directivos esté ahorita con nosotros, una empresa X, una empresa de construcción enorme, estaba en pérdidas y se invirtieron algunas Afores en ello, pues ¿cómo? Pues uno qué culpa tiene, y lo único que pasó es que mi rendimiento en ese año fue de menos quién sabe cuánto, pues ¿cómo? O sea, en lugar de que haya habido rendimiento, tuve rendimiento negativo. Y me explicaban, nosotros nos quejamos, muchos de nosotros, y nos dijo el que era el encargado, no, pero es que eso no se puede prever. Le dije, pero a ver, no, que tienen que hacerlo en inversiones que no sean de riesgo. Ojalá se cuide eso en la reforma. No la he analizado, entonces no me siento competente como para, pero sí yo creo que debemos de cuidar todo esto. ¿Cuál otra? Porque había otra, Armando.
Sí, Manuel, muchas gracias. Y yo creo que ya es la última porque ya se nos está acabando el tiempo. Hay varias que voy a tratar de agrupar en una sola, de Germán Saldívar, de varios colegas, y hablan un poco sobre el Estado de Derecho. Yo creo que se podría resumir como, ¿tú cómo ves el Estado de Derecho en México? ¿Se está fortaleciendo o se está debilitando? Y eso implica también, pues, cuál es la dinámica de ser servidor público hoy, ¿no? Cuando a lo mejor por razones políticas o de transformación, pues tienes que incurrir en ciertos actos que a lo mejor el día de mañana te puedan llevar a una responsabilidad personal, ¿no? O, por ejemplo, si consideras que fortalece o debilita el Estado de Derecho, pues el que el presidente en las mañaneras le haga manita de puerco a algunas empresas para que paguen fiscalmente. En general, Estado de Derecho, ¿eres optimista o pesimista en lo que está pasando? Mira, voy a tratar, pues, tú sabes que soy juez, entonces, juzgador, entonces, pues no puedo yo decir exactamente lo que pienso, pero voy a tratar de decirlo desde un punto de vista académico. Acaba de salir el índice del estado Estado de Derecho, precisamente, yo creo que estamos en el antepenúltimo lugar. Yo no hice la encuesta, entonces, pues, démosla por quién sabe. Lo que sí puedo decir es que la que conozco muy bien son las encuestas que han sacado de percepción de la corrupción. La percepción de la corrupción en los últimos 15 años ha ido verdaderamente a la alza. Quiere decir, estamos en los últimos lugares, estamos al nivel de Nigeria. Vean ustedes los datos, es algo verdaderamente increíble. También de Rusia, por cierto, está en el mismo rango que nosotros, pero no estamos como para presumirlo. Lo que tenemos que hacer mucho. ¿Qué ha pasado con el sistema anticorrupción nacional? Nada, porque no se ha terminado de instrumentar. Faltan los jueces, falta esto, falta el otro, y la idea era que el comité de coordinador administrara, porque ¿qué era lo que había pasado antes? Eso de decir que no había leyes anticorrupción no es cierto. Desde los años 80 y desde antes, es más, desde la vigilancia de fondos y valores en los años 70 y desde los 50 creo que estaba, se vigila. Pero a ver, ¿qué era lo que pasaba? Pues que se agarraba a un villano favorito, por ejemplo, Díaz Serrano. Si hay alguien que sea amigo de él, pues mis respetos, estoy poniendo un ejemplo público. A Díaz Serrano lo metían de la cárcel, es más, lo colgaban de la lóndiga de granaditas y le tiraban de resorterazos. Y ya con eso pensábamos que había hecho. Miguel de la Madrid en 1983 sacó la renovación moral de la sociedad. ¿Y después qué pasó? Pues se vio cuando se estuvo diseñando el sistema anticorrupción, se vio que no habían funcionado las políticas anticorrupción en México porque eran simplemente esfuerzos aislados, poco coordinados. Por eso se creó un sistema tipo nórdico. Lástima que no estemos en Noruega, o en Suecia, o en Dinamarca, o en Nueva Zelanda. Conté que no es nórdico, es parte de los 4 que siempre están en los primeros lugares. No podemos estar igual que Singapur, que ahora es el 7º y que creció de ser el 100 y tantos al 7º, pues porque aquí no cortamos dedos ni cosas por el estilo. Entonces, pues, salvo en Monterrey, no, digo, no cortamos miembros ni hacemos ninguna pena trascendente cumpliendo con el 22 constitucional. Pero a ver, no ha funcionado, porque la idea era que todos los organismos que participan en estos se coordinaran y todo, y creo que apenas están empezando a hacerlo, apenas está saliendo la plataforma digital, etcétera. Y hablando de Estado de Derecho, pues yo creo que estamos ya en manos de que ahora todo se lleve a cabo conforme a las leyes. A ver, yo toqué el tema corrupción porque la esposa del César no solo debe ser casta y honesta, sino parecerlo. Mientras la percepción perdón, es una frase, no es una cosa antifeminista ni nada por el estilo, es una frase que por cierto, la dijo Julio César cuando le dijeron algo de su esposa, que era miembro de uno de los clanes más importantes de los severos, y le dijeron que andaba con no sé quién, y dice él,
a ver, y la mandó castigar. Dice, ¿por qué? Porque supuestamente alguien se disfrazó en una fiesta y en esa fiesta, pues a ver, todos se ponían unas túnicas, pues no sabía quién era hombre y mujer y con las máscaras que usaban y un chismoso se fue y se metió en una fiesta de mujeres que había organizado la esposa del César. Y entonces, primero que nada, creo que a este cuate lo mandaron a quién sabe dónde. Y a la esposa la regañaron. Dije, oye, qué injusto, pues tu esposa aquí iba a saber que ese cuate se iba a meter a la fiesta. Dice, a ver, el problema es lo que generó. Y la esposa del César no solo debe ser casta y honesta, sino parecerlo. Y entonces de ahí viene la frase para que no luego me vayan a acusar de anti, no sé qué. Soy todo lo feminista del mundo que se puede pensar. Y ahora, de Estado de Derecho, pues yo mismo lo dije, pero la fórmula para el Estado de Derecho son 3. Seguridad. Seguridad en todos los órdenes. Certidumbre. Sin seguridad jurídica no van a invertir. Tercero, combate a la corrupción. Yo en eso centraría la fórmula para por lo menos empezar a mejorar nuestro nivel de Estado de Derecho. Muchas gracias. Listo, Jesús, adelante. Yo creo que ya no Gracias, tenemos más para preguntas. Así como siempre nos sucede, llega el tiempo y tenemos que cerrar sin antes agradecer tu participación, Manuel. Qué deliciosa plática, nos haces consciente de muchas cosas, tantas. De verdad, te invitamos a que sigas participando y tengas la confianza de ver a NEA y a nuestras asociaciones amigas como un foro para platicar, para crear conciencia, ¿no? Y pues juntos buscar un mejor país, una mejor visión de país y que esto nos ayude a todos a crear la nueva normalidad. Estoy presentando en este momento tu libro para que todos se familiaricen con la portada. Su nombre es Tributación, Globalización y Pandemia. Tú el día de mañana, ya lo has mencionado, lo estarás presentando oficialmente y acompañado de muchas personalidades, pero nos has dado el privilegio de hacer este preanuncio y de invitar a nuestra asistencia, a nuestros participantes de esta reunión y nuestros amigos pues, a que lo adquieran. Es editado por Thomson Reuters, o Reuters, o como se pronuncia eso, y pues está disponible, tengo entendido, en formato digital y también en papel. ¿Qué sabes de eso, mamá? Bueno, primero que nada, quería agradecerles a todos su paciencia. Segundo, agradecerles que me hayan permitido platicar con ustedes. Tercero, si mañana quieren estar presentes y aburrirse otra hora, pues va a ser, ya le mandé a Jesús precisamente la invitación, se pueden registrar en Thomson, registrar no crean que me van a preguntar, no, nomás acceden a un email que él trae, un link, y pueden accesar tranquilamente a la presentación. Es un formato que acepta quién sabe cuántos asistentes, entonces quien quiera estar, bienvenido. Y pues agradecerles que me hayan permitido estar. Sí, está en Amazon, va a estar en el sótano, en Gandhi, en no sé cuántos, en Amazon creo que ya está. Está ahorita en Thomson Reuters, ahí abajo viene el teléfono, si ven ustedes dice Lidia, no lo está muy chiquito, Lidia Amaro Castillo, si quieres reenvíaselos por email a todos, pero también envíales para si quieren estar en la presentación, para que se convenzan. Y nada más comentarles lo siguiente. Cuando uno se dedica a otras cosas, yo no me dedico a vender libros, ni mucho menos, lo más importante, ¿saben qué es para un autor? Que lo lean. Entonces, pues yo les pediría, si lo quieren leer, pues que lo lean. Les agradeceré mucho, le quedaré muy reconocido. Como un amigo que hace poco publicó un libro y le dijo a alguien, oye, acabo de comprar tu libro, y dijo, fuiste tú. Entonces, ojalá no me pase eso. Y la verdad les agradezco mucho. Mañana espero verlos algunos
los que tengan paciencia y tiempo, es a las 10 de la mañana, es nada más acceder a Thomson Reuters, un formato como este que están ustedes viendo. Me quedo a sus órdenes, si ya mis datos, mi email y todo lo tiene don Jesús, Rodrigo, Armando, etcétera, todos lo tienen. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran comentar, don Sergio, sus preguntas muy profundas y muy interesantes, o quien también me hizo, todos los que me hicieron el foro, si quieren que por email los pongamos a discutir o a debatir, encantado de mi parte, ¿eh? De eso vivo. De las cuestiones. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Oye, le quiero pedir a Rodrigo que nos dé unas palabras de cierre y tenemos también una ceremonia ahí clásica, ¿no? De cierre de evento. Rodrigo, por favor. Sí, muchas gracias. Pues Manuel, ha sido un placer tenerte con nosotros. La verdad es que a mí me gustaría que nos quedáramos otra hora y media aquí platicando. Sí te voy a hacer llegar varias de las preguntas y los contactos de Germán Saldívar, de Sergio Álvarez Ducoin y de los que hicieron algunas otras preguntas para que puedan dirigirse directamente a ti y avanzar en esto. Y bueno, a mí me gustaría, ya no digamos un cafecito, sino una botellita, platicármela contigo, porque el tema de los impuestos dicen que es lo que causa que caigan los gobiernos y que surjan los gobiernos, ¿no? Entonces, es un tema fascinante, sin duda, y me encantaría que tengamos oportunidad de seguir el tema. Muchísimas gracias y le pido a todos los participantes, como es nuestra costumbre, que abran sus micrófonos y te brindemos un fuerte aplauso por esta deliciosa tarde que hemos pasado contigo. Así que muchas gracias.